Ok. Hola, buenas tardes. Bueno, nos hemos conectado un poquito antes para que se pueda conectar Paco y empezar a que se sume la gente. A ver, se ha unido. Mira, Tony ya está por aquí. Hola, Tony. Estupendo. Hasta las 6 no empezamos, ¿eh? O sea que si a alguien le ha saltado así el aviso y piensa que llega tarde, en absoluto. Se puede ir a pasear, tomar algo y luego venir. Y yo mientras intento encontrar la pose. Vale. Paco. Vale, le voy a avisar. Un momentito. Reply. Ah, invita a Paco. Vale. ¿Y cómo invitaba a Paco? Yo creo que era aquí. No, era aquí. Pero no aparece como espectador, Tony. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Todo cuadra, sí. Que tenía otro nombre. Muy buenas, Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? ¿cómo estamos? Pues muy bien. ¿Qué te pillo? ¿Estás en la terraza de tu casa? Ay, qué bien. Prefiero salirme aquí, digo, voy a estar Claro, más ruido, más cómodo que claro. pues siempre todo del despacho. Lo que pasa es que me he conectado desde el iPad y me era más difícil poner el iPad buscando una buena posición. Digo, me salgo aquí Hombre, a ver. mucho más agradable. Tengo, Claro. vivo en una casa, entonces quizás estoy viendo que suena de vez en cuando el perro del vecino, pero si no molesta mucho me quedo aquí, si no me voy para el despacho. Pero Claro, aquí sí no, estoy. no, no, se oye bien. Entonces el confinamiento, si lo has podido pasar en una casa con jardín, pues Sí, habrá sido más o menos llevadero, ¿no? la verdad que te reconozco que el primer mes salí al jardín a andar solo 4 días, ¿eh? Fue horrible todo el día conectado con el Uf, trabajo. Pero sí, en vez en cuando salía, y vamos, las parcelas pequeñas son 300 metros, pero bueno, sí, le da la vuelta y te pone a andar, y ahí sí, hay días que me ponía a contar pasos y hacía 3000 pasos, y bueno, algún día sí, de los que quisieran andar me relajaba. Y bueno, sí, y ya por teléfono te sale a la parcela, estás moviéndote la parcela, quieras que no, no es lo mismo claro, cambias un poco de escena totalmente. Sí. estar metido en un piso pequeño, que yo entiendo que quien esté en un piso pequeño y si además tiene ya niños, pues ha tenido que hacer muy, muy, muy duro. Sí, Porque ha tenido que hacer maravillas. se A mí lo comprende. que me sorprende es que, pues hace 3 meses, es que hace 3 meses de esto. O sea, y ha pasado, por un lado, es como que pasa rápido, pero es que hemos estado así 3 meses en esta situación. Es sorprendente. Pero fíjate que empezamos casi a olvidarlo ahora que estamos en fase 3 que te das cuenta que yo salgo a andar todas las noches, todas las tardes, aquí a lo de casa. Hay un monte que estoy organizando y salgo a andar. Y los primeros días todo el mundo con mascarilla. Salimos ahora y empieza a ver a la gente sin mascarilla. Es decir, que estamos todavía en fase 3 y Ya, pero se olvida. como ya no hay Mm. fallecidos, casi nos estamos olvidando. Y Sí, va a haber un rebrote, todo el mundo dice, todos los expertos que va a haber un rebrote en, en septiembre, probablemente. De hecho, ahora mismo estaba escuchando al presidente de la Comisión de Matemáticas, ahora después a las 7 doy una charla en el IEMAZ de Matemáticas de aquí. ujú, Y la primera charla, la primera conferencia, era del presidente de la comisión que han creado matemáticas, todas las áreas de matemáticas han creado una comisión para colaborar con el ministerio. Han sí, invitado al presidente y está comentando el tema y una de las cosas que le están pidiendo al ministerio es las fechas de los rebrotes, lo cual es imposible, fíjate, lo cual totalmente. es imposible de Porque hay predecir. millones de variables que pueden Claro, afectar. O sea, es ahora, que la matemática basada en datos y la inteligencia artificial, que al final es lo mismo, necesita datos históricos para predecir. Como efectivamente esto, necesita un pasado para poder decir que esto se parece a algo que ya pasó. Que, claro, entonces yo claro. lo voy a comentar ahora cuando empiece con ello, Mm. porque me gusta mucho el libro del Cisne Negro, que es Sí, de lo improbable. Es decir, esto era tan improbable que es el famoso Cisne Negro. Entonces, no hay, mm, es una anomalía tan extraña que no hay nada que te permita simular, predecir qué va a pasar porque te parezca algo, nada de nada. sí. La última, la fiebre, me parece fue en el 2011, fue la, La gripe A. la ¿No? gripe, la última que tuvimos, Sí. bueno, fue intensa, pero realmente nada, absolutamente nada que ver con esto. Con lo cual, y en esa se tenía claro que no iba a haber una repetición de la pandemia, que la gripe al siguiente volvería a ser otra cepa, probablemente más o menos Mm. regular,
y al final a la gripe ya se tiene, muy rápidamente se hace la vacuna, porque lo tienen preparado ya toda la... Claro, ya tienen algunos pasos andados, pero... sí, aquí ah, imposible. Entonces, claro, mm, la preocupación del ministerio es cómo va a ser los rebrotes. Y bueno, no se ha visto, hoy he visto hoy la noticia, mm. el brote de 25 infectados en un hospital en el País En el Vasco. País Vasco, sí, lo vi, lo he visto, lo he visto. 4.500 personas trabajando en el hospital. Es que... El hospital tiene que ser gigantesco. mm, Y mm. de golpe parece ser que por una persona que entró a ver un paciente, infectó Fíjate, al familiar y claro, la expansión es automática. exponencial, claro. ¿Eh? Bueno, mira, solamente un momentillo porque veo que se ha ido uniendo gente. Estamos aquí de charlilla hasta las 6 que empecemos. Digo, porque igual se conectan y dicen, bueno, pero no veníamos a hablar de datos y Claro, estamos aquí de conversación de ascensor. Pues sí. Como nos hemos conectado antes para evitar problemas técnicos, pues ya está, no, no, sí, sí. Mira, yo una de las charlas que he estado escuchando últimamente que me ha parecido súper interesante es de Peter Hinsen, y lo que comentaba era que más que el new normal, lo que vamos a ir a una situación en la que es de never normal, es decir, nunca va a haber una situación estable. Entonces nos tenemos que acostumbrar al cambio constante, porque primero por el coronavirus, pero luego además, pues porque como esto va a motivar, o sea, va a acelerar muchos cambios que estaban a un ritmo bajo, pues es que ahora se va a precipitar muchísimos más cambios y lo que pueda venir. Entonces, que es por ahí la manera en la que nos tenemos que ir adaptando. la transformación digital, la automatización del trabajo de la que ahora hablaremos, se va a Claro, presentar. Es decir, cómo se van a incluir los procesos de automatización en las grandes empresas, todos aquellos proyectos que tuvieran planificados de automatización se van a acelerar, porque obviamente le interesa. Y luego hay grandes empresas, Twitter creo que es la que ha comentado que quiere que todo, en pocos años todos sus empleados trabajen en casa. Facebook ha hecho una predicción que es del 50% a corto plazo. Incluso hay un gran debate real. Y luego la deslocalización de Silicon Valley era teóricamente donde está todo localizado y ya se está hablando de la deslocalización de las empresas. Y totalmente. además hablando de lo que a estas empresas particularmente la captación de talento le va a beneficiar. Porque ahora, yo leí ayer un artículo, decían, si vives en Estados Unidos y tienes pareja en Nueva York, no puedes irte a Silicon Valley, no vas a poder estar en el núcleo de trabajo de Facebook, por ejemplo. Pero ahora con la deslocalización y con trabajar en casa, puedes estar en cualquier Claro, se canal. abren las puertas en las dos direcciones, ¿no? El empleado tiene muchas más empresas para elegir y puede decidir dónde vivir y en las dos direcciones. Nosotros, por ejemplo, en Unit 4 hemos decidido que ahora, cuando volvamos, todavía las oficinas ahora mismo, la de Granada está cerrada. Cuando la abramos, que la abriremos con una capacidad reducida por temas del coronavirus, pues va a ir solamente la gente que tenga que trabajar desde la oficina porque no pueda trabajar en casa. Pero es que da igual, independientemente de nuestro modelo, es trabajo desde casa. Entonces, con una oficina a la que vas, pues para reunirte, por ejemplo, un poco como lo hacéis en la universidad. O sea, tú vas al despacho, vas a la sala, a tu puesto de trabajo, pues porque quieres trabajar con gente, pero tú puedes trabajar en casa si quieres. Nosotros ya, o sea, la empresa... Perdón, que me ha entrado una llamada. Ya está. Bueno, yo creo que, mira, son y 58. Ah, no sé yo. Esperamos. Esperamos un minutillo, va, un minutillo, va. Cierto, luego te escribo. Ayer tuvimos reunión del DIH, del Centro Ay, de Innovación, y ya tuvimos la primera reunión y aprobamos ya, antes de hacer la petición como que vamos a preparar, ya la ampliación que yo te comenté, con lo cual luego te mando un email perfecto, para que el lunes que viene tenemos reunión para aprobar la entrada en esta semana vamos a ir haciendo la ampliación de empresas. Con lo cual te lo perfecto. comento y te mando luego un email. Te pongo en contacto con María Ross, que es la que tiene el documento que hay que firmar de adhesión y lo vemos luego ya tranquilamente, ¿vale? Y nos sumamos, estupendo, pues maravilloso. Una buena Perfecto. noticia para empezar. Vale, bueno, ya he visto que se ha juntado alguna gente más, de hecho conozco ahí a alguna de las personas. Buenas a todos, estamos haciendo un poco de tiempo, chicos, que queremos ser puntuales. Pero bueno, ya son las 59. Nos queda un Mm, minuto. claro. ¿Es tu primer Instagram Live, Paco? ¿Eh? No, no he participado en ninguno. De hecho, es de las redes sociales que no tengo cuenta, pero básicamente porque tengo un experto que es mi hijo, pequeño que está por aquí hace un Así. momento. Bueno, pequeño, tiene que ser un año. Pero es que ya hay un momento que te desbordan las redes sociales, el tener cuenta en tanta red social, es un tema de tiempo.
Dice, cierto. si quiero estar activo necesito mucho tiempo. Y en un momento que me siento desbordado, porque además, y bueno, y ahora mismo, yo que como bien has dicho, he trabajado mucho desde cualquier sitio, por lo menos puedo hacerlo y el dirigir a los equipos lo hago. Yo he estado acostumbrado a mantener las videoconferencias para mí era normal, pero Mm, entrar en un modo videoconferencia es terrible porque es todo el día. Y al final, ya. Y el además final, todo el día en el mismo sitio y de una manera continuada y delante de una pantalla, que es lo que estamos notando mucho todos. y el Sí, cansancio es sí. mayor Mm, y la necesidad de tiempo es mayor. Ahora mismo todavía no tenemos de controlar los tiempos en la videoconferencia y es mayor que los presenciales. Es verdad que ahorra un tiempo de desplazamiento y demás, pero también tiene un coste de tiempo que te das cuenta que tardas más. Que por eso de que como estás aquí sentado y voy a seguir aquí sentado, relajo los sí, tiempos. Y luego sí. tiene esta ventaja. Ayer hicimos la reunión del DIH, claro, estábamos conectados desde había un miembro de una de las empresas que está en Madrid, y está en Madrid, Mm, y estamos conectados de toda Andalucía, y esto también, lo ahora, facilita. eso, Sí. a partir de ahora nos vamos a acostumbrar que en lugar de hacer desplazamientos para alguna reunión, que era muy Mm, tradicional, pues ya nos hemos acostumbrado que para qué hacer los desplazamientos si te metes en mm, cualquiera de las herramientas y estás haciéndolo online. Entonces, sí, efectivamente. la opción online la tengo diaria, es que Mm. todos los Bueno, días. Paco, perdona, disculpa que te interrumpa porque yo creo que ya son las 6 y luego al final no vamos a tener tiempo para las cosas así que más nos interesan. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción por si hay alguien que se ha unido y que no conocía este tipo de eventos. Nosotros estamos organizando estas charlas alrededor de SouthTech Week, que es un evento centrado en inteligencia artificial y machine learning que va a tener lugar, va a tener lugar en el Palacio de Congresos el 21 y 22 de septiembre. De hecho, es un evento que estaba inicialmente programado para marzo y justo, bueno, pues lógicamente por razones obvias se tuvo que retrasar. Y mira, la verdad es que a partir de que se ha retrasado, pues hemos iniciado esta serie de eventos previos que les hemos llamado SouthTech Talks. Son eventos online. Antes ya los habíamos hecho, pero eran físicos. Y bueno, pues estamos hablando con distinto tipo de ponentes. Pues como tú decías, Paco, no estamos restringidos a que puedan trasladarse físicamente, sino que ahora, bueno, pues hemos hablado con gente en Barcelona, en el País Vasco, también en Granada, por supuesto, y ahora contigo, ¿no? Entonces, hoy es la cuarta, ¿vale? Es el cuarto evento. Tenemos distintos formatos, hemos hecho webinars, es el segundo Instagram Live. Entonces, yo ya todo esto ya, la puesta en escena ya la viví hace tiempo. Y bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de trabajar con datos en épocas convulsas. Y para épocas convulsas, estas que estamos viviendo. Voy a presentar a Paco, por si hubiera alguien que no lo conozca. Él es catedrático en matemáticas, en la Universidad de Granada, en el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Además, es director del Instituto Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional, académico de la Real Academia de Ingeniería de España. Y bueno, es una persona muy activa, o sea, bueno, pues dirigiendo más de 50 tesis doctorales, 500 artículos en revistas científicas, pues decenas de proyectos de investigación, bueno, centenas, porque ya hay una década de años de trabajo, contratos de transferencias de empresa. Y es verdad que, bueno, pues nosotros nos hemos conocido a raíz de la organización de SouthTech Week y doy fe de que, bueno, pues que Paco es una de estas personas que se embarcan en todos los proyectos que es capaz de abordar y además intentando crear espacios donde todos ganemos. Entonces, la verdad es, para mí, es uno de los regalos que me llevo de organizar este evento. Muy brevemente me presento, por si hay alguien que no me conozca. Yo soy Vanessa Llorens, soy Country Leader de Unit4 en España. Unit4 es una empresa que hace desarrollo de software. Hacemos software para gestión de empresarial, ¿vale? Bueno, pues soluciones que utilizan las empresas para su día a día. Y bueno, una de las líneas que tenemos es innovación, por supuesto, y la implantación de soluciones basadas en inteligencia artificial. A raíz de eso, bueno, pues hemos decidido embarcarnos en este evento, que es la segunda edición, para hablar, pues para crear un foro, un punto de encuentro alrededor de estos temas, ¿no? Y abordarlo desde todos los puntos de vista, ¿no? Pues desde los datos, ¿no? O sea, cómo se gestionan los datos que son necesarios para construir esos modelos. Lo hablábamos antes en el previo de Ascensor, que para poder predecir el pasado necesitas recoger para poder predecir el futuro necesitas recoger el comportamiento del pasado, ¿no?
y bueno, pues toda la tecnología que requiere eso y luego todos los retos que pueda suponer desde un punto de vista ético, desde un punto de vista de conocimiento, cómo transforma la sociedad en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy lo que vamos a hablar es bueno, pues en este tipo de épocas, en una época como la que estamos viviendo alrededor del COVID, cuál es esa relevancia, cuál es la importancia de trabajar con datos, ¿no? Cómo los datos nos pueden ayudar. Entonces, te cedo la palabra, Paco. Muchas gracias, Vanessa, por tus palabras. Un placer. Igualmente, el conoceros y comenzar la colaboración con Unifor. Bueno, pues estamos en una era, en la era de los datos. Es decir, hemos entrado en una sociedad en la que es una sociedad digital, estamos en una economía del conocimiento y una economía digital, donde actualmente podemos decir, había un sociólogo que recientemente nos abandonó, Bauman, decía que vivíamos en dos mundos paralelos, vivimos en el mundo real y vivimos también en el mundo de Internet. Y en el mundo de Internet continuamente estamos dejando todo un rastro de datos en nuestras conexiones ahora mismo, en las actividades que estamos realizando. Y hay un estudio de unos psicólogos y sociólogos de Harvard, creo recordar, y Oxford, que hicieron un estudio como analizando nuestro compartido de Facebook con solo 7 likes podían predecir perfectamente nuestra ideología. Fue el estudio que utilizó Cambridge Analytica cuando en las elecciones americanas pues intervinieron lanzando publicidad específica. Esto es un ejemplo de solo 70 likes, de la importancia de los datos. Y llegaban a decir que eran un modelo que con 300 likes eran capaces de conocer nuestra personalidad mejor que nuestra pareja. Un Y ejemplo de... además es algo que hacemos muy gratuitamente. Y además, gratuitamente. Entonces, es un mundo, en un mundo de datos y todas las empresas disponen de muchísimos datos y actualmente esos datos además están propiciando todos los procesos de automatización y de transformación digital. Se dice que cualquier actividad que podamos realizar en menos de 10 segundos, que tardemos en pensarla menos de 10 segundos, y además vamos a dejar un rastro de datos de cómo la realizamos, va a ser posible automatizarla en breve. Los sistemas de inteligencia artificial la pueden automatizar. Entonces, los datos son actualmente el oro, el petróleo de esta sociedad y son el alimento de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial moderna actualmente, el 95% de las aplicaciones actuales de inteligencia artificial están basadas en datos, en crear modelos de comportamiento a partir de los datos. Sin datos, la inteligencia artificial queda huérfana. Y de hecho, ha habido un debate al respecto, que podemos hablar en el inicio de la pandemia de la COVID-19. Se preguntaba qué hacía la inteligencia artificial. Obviamente al inicio no podía aportar modelos porque, como comentamos en la conversación previa de Ascensor, la pandemia, la COVID-19 ha sido como un cine negro, el famoso ejemplo negro de la anomalía que rara vez se presenta. No teníamos datos previos de anomalías similares y por tanto no se podía actuar. En la medida que hemos ido teniendo datos, la inteligencia artificial ha ido actuando en esta pandemia con modelos de predicción de necesidades de hospitales. Hay estudios muy interesantes sobre predicciones de cómo se va cambiando la curva y el desescalado, o los estudios actuales de detección de la enfermedad, desde detección con la voz, detección con las imágenes, el TAC, rayos X, etc. En el momento que vamos disponiendo de datos, vamos haciendo uso de tecnologías de inteligencia artificial que nos permiten aprender modelos. Por lo tanto, los datos son fundamentales. Sí, y perdona que comente, porque de esto que estás mencionando me parece súper interesante por dos motivos. Primero, porque es muy habitual escuchar, o encontrar gente que espera que la inteligencia artificial lo resuelva todo, ¿no? Entonces, el punto que tú estás diciendo es fundamental. No, pero es que yo necesito algo de lo que aprender. Eso por un lado. Entonces, eso para mí es una idea que para los que se quieran iniciar en este ámbito es uno de los pilares que tienen que tener claro, ¿no? O sea, si no hay datos, no hay predicción. Y luego otro pilar que también ha pasado ahora por toda la revolución tecnológica de los últimos años, el COVID tiene 3 meses de vida y en 3 meses ya estamos siendo capaces de acumular toda esa cantidad de información, distribuirla, tratarla y tener resultados, cuando eso hace unos años también era impensable en un plazo tan corto de tiempo. Sí, sí. Bueno, se habla de 3 elementos básicos. En primer lugar, los datos. Hemos sido capaces de acumular datos muy rápidamente en la COVID. 2,
los algoritmos de inteligencia artificial. Hoy en día tenemos técnicas de una calidad enorme que rápidamente somos capaces de readaptar a otros problemas, porque no empezamos de cero. Tenemos tecnología, en cuanto nos llegan los datos, vemos la similitud del problema con otros problemas y nos ponemos los algoritmos de aprendizaje rápidamente a funcionar. En tercer lugar, un hecho muy importante, la capacidad de cálculo. Hoy en día tenemos unas arquitecturas de hardware de una capacidad tremenda y eso nos permite abordar proyectos grandes en reducidos tiempos. El procesamiento de imágenes, que requiere unos tiempos enormes, porque ha tenido probablemente la explosión actualmente las técnicas de aprendizaje profundo, deep learning, con procesamiento de imágenes. Pues las redes neuronales tienen una historia larga, incluso los modelos actuales de deep learning tienen su origen hace 20 años, pero es verdad que probablemente en los últimos 10 años hemos tenido un acceso mayor a hardware de calidad, de una potencia tremenda, con precios que se abaratan, con lo cual lo hace accesible a todo el mundo, y hemos aprendido, tenemos esa capacidad de abordarlo. Nosotros empezamos un proyecto a mitad de marzo, en la segunda quincena de marzo, con radiografías, con el hospital, el Universidad de San Cecilio. Hemos ido acumulando una base de datos de radiografías, enfermos, bueno, los negativos, los sanos, eran radiografías previas del año pasado. Conforme hemos ido acumulando una base de datos de calidad, que es muy importante, datos de calidad, hemos sido capaces de hacer modelos de predicción, y en un corto periodo de tiempo, como dices, el 2 de junio teníamos ya lanzados los primeros resultados, que los hemos mandado para una revista, y con un modelo de una predicción relativamente de calidad, con un inmenso trabajo, pero es lo que dices, somos capaces de abordar proyectos en 2 meses, cosa que no se podía hace de años. Por supuesto, siempre lo más importante, los datos tienen que ser de calidad, y en nuestro caso estamos trabajando con radiólogos, que son los que están analizando continuamente los datos, garantizándonos que una imagen de radiografía, además, hay una PCR positiva del paciente. En el pulmón hay distintos niveles de severidad, hay 4 niveles para cada pulmón, por tanto son otros 8 niveles en total. Eso te da 4 clases, entonces el experto tiene que darte la clase, analizar la imagen. Cuanto más ayuda tiene el experto y más calidad te proporcionan los datos, más rápidamente tu modelo va a aprender y va a tener decisiones de calidad. Si los datos son de baja calidad, tampoco esperemos magia con los algoritmos de inteligencia artificial. Son modelos que tienen una base matemática y aprenden aquello que está en los datos. Existe, como conoces, la famosa frase que en la traducción es, basura entra, basura sale, en cualquier modelo de computación. Si tú tienes datos de baja calidad y un gran modelo, al final el modelo, la salida final será de baja calidad. Los datos son la esencia de la inteligencia artificial. Yo siempre digo que por encima del algoritmo están los datos. Tú abordas bien un problema cuando tienes datos, porque los puedes adaptar. Por supuesto, luego muy importante, diseñar un algoritmo de calidad y adaptarte a esos datos, pero van de la mano datos y algoritmos. Y con las herramientas de hardware, por supuesto, los requisitos de cálculo que de verdad se están abaratando. Te cuento una anécdota. Yo acabo de instalar una máquina, no acaban de instalar la máquina a la empresa la semana pasada. Teóricamente iban a venir el día 15 o 16, estaba programado de marzo, y no ha podido ser hasta esta semana pasada. Acabamos de comprar la máquina. La máquina acaba de salir y hemos comprado 2 máquinas, una para la Universidad de Genio y otra para nosotros, para el instituto. Pero la máquina es un ordenador, un poco por dar... 2 ordenadores. Bien, nos han costado casi 200.000 euros, los 2 ordenadores. Nos acaban de decir la empresa que nos lo ha vendido hace 3 semanas. Acaba de salir en Estados Unidos, que es la empresa matriz, la nueva máquina. Te ofrezco por el mismo precio una nueva máquina que tiene 10 veces más potencia que las 2 que has comprado. Es decir, por el precio de las 2. Todavía no estaba instalada. Antes de instalarla, nos estaba diciendo que la nueva máquina ya era 10 veces, con el mismo dinero, era 10 veces más potente. Y esto está ocurriendo. Sí. Entonces, la capacidad de cálculo. Ahora mismo nos ofrecían una máquina de 4 petaflops. Ahora mismo tenemos 0,2 petaflops aproximadamente por cada una de las 2 máquinas que nos han llegado. Entonces, vale, petaflop para los legos que nos están escuchando. No sé si el giga es una cosa que ya creo que todos conocemos, manejamos. Entonces, ¿en cuántos gigas es un petaflop? Bueno, tienes que multiplicar por 10, creo que a las 10. Bueno, realmente estamos hablando de capacidad de cálculo, pero va multiplicando por de potencia de 10. Ahora mismo me coge, no te sabría decirte en cuánto la potencia, pero podemos pensar que una máquina de ese tipo pueden ser miles de ordenadores
miles de ordenadores usuales. Una máquina con 4 petaflops son varios miles de ordenadores usuales de los que tenemos de trabajo. De los de PCs de usuario. Vale. Aquí también estamos hablando de una máquina que tiene unas tarjetas, las tarjetas de cálculo GPU especiales, unas tarjetas especiales de cálculo para la inteligencia artificial, para el deep learning, y que además tiene toda la conexión de cableado, toda la conexión de memoria, y está acelerada. Una máquina diseñada es profeso para procesamiento de imágenes o grandes bases de datos con tarjeta de inteligencia artificial. Eran las máquinas de última generación, bueno, son las máquinas DGX, es la última generación de máquinas que tiene, bueno, se puede decir, Nvidia es la empresa de este tipo de tarjetas y es la última generación. Por supuesto, disponer de este tipo de máquinas no acelera todos los estudios. Lo que antes tardábamos semanas en hacer, hoy en día estamos hablando de horas. Y claro, eso es muy importante porque tú al final tienes una hipótesis sobre los datos, diseñas un algoritmo, lo ejecutas, haces todo el modelo para comprobar, testear que luego la hipótesis es correcta, que lo que aprendes luego con otros datos que nunca has utilizado antes te generaliza bien, te da una predicción buena y a partir de ahí vuelves a rediseñar experimentos y esto lo aceleras. Si ahora mismo estamos hablando que en un día tú haces todos los experimentos que hace 2 años lo hubiera hecho en una semana, estamos hablando que en un mes haces sobradamente el proyecto que hace unos años lo hubiera necesitado un año. Entonces, es por lo que nosotros hemos sido capaces de hacer una cantidad de experimentos tremenda y hacer en 2 meses un proyecto con imágenes de radio X, con lo costoso que es procesar imágenes, un proyecto en dos meses que no hubiera llevado un año con toda seguridad hace pocos años, con los medios de cálculo hace pocos años. Básicamente no. Sí. Sí, mira, aquí y con lo que estás comentando también hay algunos conceptos importantes que me gustaría que comentaras porque al fin, toda esta revolución, a ver, tiene muchísimos elementos, pero hay una parte que es todo el desarrollo del Big Data y luego que yo diría, bueno, que es como los ingredientes y todo el desarrollo del algoritmo de inteligencia artificial. Si puedes distinguir los dos conceptos para que la gente que no esté tan habituada a este ámbito, pues que tengan claro dónde acaba uno y dónde empieza otro. Bueno, cuando hablamos de Big Data, ahora se habla de Big Data igualmente con 3 elementos. Perdón, grandes volúmenes de datos o datos que te llegan con muchísima velocidad y tienes que procesarlos muy rápidamente, o datos heterogéneos que incluyen mucha fuente de información, datos numéricos, imágenes, texto, etc. Entonces, problemas complejos que van a más allá de lo que sería procesarlos con una máquina. Entonces, estamos hablando de datos. Pero luego, cuando hablamos de Big Data, si hablamos de toda la tecnología subyacente, necesitas la capacidad de cálculo, en este caso cálculo distribuido, estamos hablando de volúmenes de datos, y hay que hacer procesamiento distribuido con ordenadores que tienen muchos procesadores que trabajan en paralelo, y luego tienen los algoritmos. Y eso es todo tratamiento en la nube, o sea, al final toda esa parte es normalmente tratamiento en la análisis nube. En la nube. Y tienes cuenta en la nube o puedes tener cuentas, en nuestro caso yo con nuestro Ah, doctorado, bueno, claro. tenemos máquinas de alto nivel de procesamiento porque realmente en nuestro caso lo preferimos, porque los costes de una tesis doctoral de experimentos continuos doctorando, sí. Yo dudo que a la universidad le pudiera decir me cuesta tanto los estudios diarios doctorando en la nube. Pero sí, normalmente en el ámbito profesional, si tienes muy acotado lo que vas a hacer ya, va a la nube y en tercer lugar tienes los algoritmos de procesamiento del Big Data, los algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, cuando tú procesas datos, estás trabajando con inteligencia artificial. Entonces, cuando se habla de Big Data, subyacente está la inteligencia artificial, que son los algoritmos de aprendizaje automático, de Machine Learning, que se alimentan de esos datos para darte los modelos. Y antes decías, la calidad de los datos es crítica, ¿no? Al final, vale, o sea, la revolución de Big Data, o poder acumular distintos tipos de datos a una velocidad alta, volúmenes, pues nos favorece, pues, o sea, nos da los ingredientes, pero necesitamos que sean de calidad. ¿Cómo aseguramos que esa calidad sea suficiente? En el ámbito de Big Data hay un nuevo término que se llama Smart Data. Nosotros utilizamos el concepto de datos de calidad, lo que podríamos decir datos inteligentes. El término Smart se utiliza como algo especial, inteligente, y se utiliza el concepto de Smart Data como los datos de calidad extraídos del Big Data. Cuando tú tienes un Big Data, una base de datos muy grande, tú no tienes garantizada la calidad de los datos, puedes tener variables redundantes, va a tener ruido probablemente. Entonces tú tienes procesos de algoritmos que es lo que se llama de preprocesamiento de datos. Algoritmos que te transforman los datos originales en datos de calidad. Entonces tú tienes datos de calidad donde has eliminado variables que pueden introducir ruido, correlaciones espurias, etcétera. Y cuando tienes variables transformado en información e información de calidad,
es lo que se llama el Smart Data, y sobre esos datos de calidad, los algoritmos inteligentes permiten obtener modelos de más calidad, mejora la predicción de los datos. Nuestro último libro, que hemos publicado recientemente en una editorial europea, Springer, es justamente sobre Smart Data, Big Data Processing, procesamiento de Big Data y la obtención del Smart Data. Es fundamental cuando se trabaja en un proyecto de inteligencia artificial con datos. Se dice que el 60% o el 70% del tiempo lo va a dedicar en transformar los datos, en limpiar los datos, en tener datos de calidad. Porque al final, cuando tienes los datos de calidad, obviamente en paralelo estás entrenando algoritmo de inteligencia artificial, después de obtener el modelo, te va a ser relativamente más rápido en tiempo que lo que es conseguir tener datos de calidad. Muchos de los proyectos actuales de Big Data fracasan porque a veces no se tienen todavía los datos de calidad suficientes que sean un reflejo de la realidad. En el fondo tú quieres automatizar un proceso, quieres tener conocimiento de un proceso. Nosotros queremos predecir si una imagen radiológica tiene COVID o no tiene COVID. Lo que queremos es automatizar el proceso, queremos traer el conocimiento que tiene el radiólogo cuando te dice, en este pulmón, desde la parte inferior a la superior, tienes 4 segmentos y yo te estoy analizando, te estoy dando sí o no para cada segmento. Y entre los 8 segmentos te estoy diciendo sí o no en las 8 unidades y en función de la suma de unos, binariamente diríamos que es leve, moderado o grave. Toda esa información nosotros la queremos llevar a que la aprenda el algoritmo y el algoritmo lo que hace es automatizar ese proceso, extraer el conocimiento que está en esa información. Esto tendrá calidad en la medida que los datos sean calidad. Claro. Y hasta que el algoritmo, hasta donde se puede llegar. Por ejemplo, en radiología, hay estudios de expertos en radiología que dicen que el experto, el radiólogo, hay un estudio muy interesante en la revista Radiology, donde el radiólogo predice hasta el 69% de los casos, nada más. ¿Por qué? Porque hay muchas imágenes muy leves donde es muy difícil ver la mancha blanca en los pulmones. Entonces, nosotros igualmente hemos hecho estudios donde, gracias a la ayuda de los radiólogos con los que estamos trabajando, nos tiene identificar la imagen en esos niveles, vemos que somos capaces de predecir un 97% cuando hay severidad, cuando está manchado todo el pulmón, estamos en un 88% cuando estamos entre 2 y 6, cuando tiene, digamos, 2/3 partes del pulmón, y nos quedamos solamente en un 66% cuando la enfermedad está comenzando, cuando tiene las pequeñas manchas en la parte inferior. Y ahora estamos trabajando justamente en diseño de modelos para abordar estos casos. Entonces, obviamente, la calidad de información, que la información te pueda dar ser de calidad para predecir, te va a permitir que el modelo sea de calidad. Es decir, si la información, si la distinción entre leve y normal es muy difusa, el algoritmo te va a tener un componente igual de difuso que lo tendría un experto. Al final lo que han intentado es obtener la información del experto, obviamente, y ir más allá. Nosotros tenemos ahora mismo un promedio de 81% de predicción, que está muy bien si comparamos con los estudios de los expertos que te dicen que tienen un 69% de la predicción de los expertos. Pero obviamente de 69 a 81 hemos mejorado 12 puntos, un esfuerzo grandísimo, mucho cálculo por detrás, diseño de algoritmos, pero claro, la dificultad del problema te dice que llegar al 90 y mucho por ciento, no, porque ahora mismo todavía no se está en esas condiciones de tener toda esa información que te permita separar el normal de un enfermo muy leve, porque son matices en la imagen. Entonces, al final, el análisis de imagen es muy interesante porque te puede mostrar claramente dónde están los expertos y la capacidad que tiene el algoritmo para aprender. Siempre hay un límite y hemos de asumir que hay un límite de aprendizaje. Pero, por supuesto, la inteligencia artificial está teniendo grandes avances y los resultados son impresionantes en muchísimos ámbitos. Mira, de forma general, tú dirías que, porque ahora estabas poniendo este ejemplo, ¿no? El grado de acierto que tienen los expertos en media, el 61, decías 60. 69. Sí, 69, frente al del el algoritmo que era un 88. 82, perdón, o sea, 81, tengo una 81. Sí, 81 mal, pero luego dependiendo de cada clase, vale. Es más Entonces, alto. de forma general, es verdad, porque había una de las clases que tenía un 88, ¿vale? Pero bueno, de forma general podríamos decir que un algoritmo de inteligencia artificial siempre va a igualar o mejorar el grado de acierto de un experto. Con suficiente información, una base de datos de calidad de suficiente información, está demostrando que sí, lo está igualando. Hay estudios, por ejemplo, un estudio muy interesante con cáncer de piel, donde con una base de datos de 130.000 imágenes
y con todos los tipos de cáncer de piel, se publicó en Nature, que recordar, recientemente, llegaban a mostrar cómo con la información combinada de varios expertos y comparando el algoritmo con los expertos, con expertos de alto nivel de cáncer de piel, era capaz de aprender todo el conocimiento de los expertos y superarlo en un par de puntos. Todos los estudios que está viendo en el análisis de imágenes, que es donde se puede hacer una comparación muy clara de cómo el experto analiza la imagen versus la máquina, sistemáticamente se consiguen diseñar algoritmos que están sobrepasando la capacidad del experto. ¿Y en qué se basan esos resultados? ¿Cuáles son los elementos que hacen que consigamos eso, que se consiga eso? Bueno, la frontera, detectar la frontera es muy difícil y el ojo humano puede llegar un momento que puede tener cierta dificultad en distinguir el experto la frontera en los casos leves de cualquier enfermedad y los algoritmos, como tú tienes etiquetado, tú tienes un conjunto de imágenes cero, normal, no hay enfermedad. Imágenes, te están diciendo que esa imagen tiene enfermedad, es un modelo que va transformando matemáticamente la imagen, te va extrayendo información de la imagen y te intenta aprender, al final te saca un patrón matemático de la imagen y luego hay un aprendizaje por similitud. De alguna forma, con cierta similitud de la última matriz o el vector numérico que te representa la imagen, pues las imágenes similares se van a un lado, el algoritmo, digamos, te da una salida, podemos decir, te da una salida 1, mientras que las imágenes similares a la enfermedad, a no enfermedad, te daría una salida 0. Entonces, hay un comportamiento, es un algoritmo complejo que han aprendido y por similitud te van intentando hacer esta separación entre las clases. De hecho, hay un estudio curioso, llegó hace unos días a mis manos, hay algunos estudios erróneos con este tema y han llegado a publicar 97-99% de acierto. Porque dicen los radiólogos que hay que tener muy en cuenta el protocolo para extraer la imagen. Y no es lo mismo que tengan las imágenes hechas en unos hospitales con un tamaño de imagen y hay por ahí hay bases de datos de neumonías bacterianas, bases de datos estándar de pulmonía y bases de datos normales y bases de datos, una pequeña aquí en Canadá, de COVID. Bueno, pues lo primero que hicieron algunos investigadores es ponerlo todos juntos, hacer el aprendizaje y te dicen, bueno, se obtiene el 90 y tantos por ciento. Porque al final la imagen de radiografía es muy pequeñita y básicamente está comportándose correctamente por el resto de imágenes. Han cogido unos autores, han quitado los pulmones de las imágenes, han dejado 4 grandes bases de datos, han aplicado los algoritmos de aprendizaje y daban una distinción del 92%. ¿Por qué? Porque decían, realmente no estaban mirando la imagen de los pulmones, están mirando el protocolo y hay información fuera de los pulmones y cada imagen estaba hecha con un protocolo. Entonces, han sido tan sutiles los algoritmos que han visto un trocito de la imagen que los separa de otras. Unas tienen un fondo oscuro, otras tienen un fondo blanco y son capaces de encontrarte cualquier información en unos píxeles de la imagen y donde te encuentras la diferencia entre un tipo de enfermedad u otro, por ejemplo, pero se estaban fijando en algo que había al margen en las imágenes. Entonces, es muy interesante porque te muestran las imágenes, totalmente, te pone oscuro, negro, toda la parte del pulmón y te dicen, mira ustedes, se están equivocando. Para hacer un estudio de este tipo tienes que tener imágenes con la misma máquina, el mismo protocolo y entonces tú tienes que hacer que la imagen, el algoritmo se fije en el pulmón. Nosotros, de hecho, segmentamos las imágenes, dejamos solamente los pulmones para que se centren los pulmones. Entonces, son capaces de encontrar esa diferencia de píxeles, el matiz en este caso de la pequeña mancha blanca frente al oscuro del pulmón, y al final los algoritmos son capaces de encontrar esos matices, esa diferencia en los píxeles, esos píxeles agrupados que tienen ese ligero color blanco en el leve y llegan a aprenderlo. Son algoritmos muy complejos, requieren muchas horas. Nosotros tenemos un modelo con varias etapas que requiere tiempo de trabajo para aprender y funciona bien. Luego, cuando tú lo tienes diseñado, el análisis de una imagen son décimas de segundo. Nosotros tenemos un proceso muy complejo de aprendizaje. Puedes tardar unas horas, pero cuando el algoritmo lo pones a funcionar, ya en tiempo real, tú le das una imagen y en décimas de segundo te está diciendo... Te la clasifica. Desgraciadamente no te dice el porqué, que es otro gran tema abierto en la inteligencia artificial. La transparencia de los algoritmos, que sean capaces de explicarte el por qué toman decisiones. Que ese es el gran reto de este decenio futuro en el que entramos en la inteligencia artificial. Que los algoritmos sean capaces de explicarte cómo internamente toman decisiones.
Claro. Y, Mira, con esto que estás contando, que me parece una historia muy interesante, voy a ponerle un poco como de decoración, ¿no? Porque es verdad que todo el mundo, todo lo relacionado con inteligencia artificial tiene como dos movimientos, los que están muy a favor a quienes les genera temor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo antes te ponía ya una pregunta un poco pensada, ¿no? Oye, pues un algoritmo siempre va a ser al menos tan bueno como un experto. En resumen, sí. Pero claro, esta gente o a quienes les despierta el temor podrán pensar, bueno, entonces en el futuro no me va a diagnosticar un médico, ¿no? Sino que me va a diagnosticar un algoritmo. Entonces yo, por ejemplo, como lo interpreto todo esto, yo estoy más en el lado de encontrarle el valor a estas evoluciones, es, bueno, pues que si yo tengo a un gran experto, una persona con muchísima experiencia, lo que quiero es que se centre en los casos raros, ¿no? De forma que este algoritmo puede decir, oye, voy a poder clasificar todas estas imágenes, las que tienen un grado de predicción, me dice, oye, con un porcentaje muy alto, esto está en esta categoría, lo puede revisar una persona con menos experiencia en medicina, ¿no? En los primeros años de profesión, y los casos más anómalos es el experto donde extraigo el valor porque voy a dedicar su tiempo a eso. Eso podría ser porque al final y mi pregunta es, ¿dónde queda espacio para las personas? ¿Y qué aportan en este sistema? ¿Qué valor aportan las personas? bueno, para mí en el campo médico el valor lo tienen los médicos. Es decir, no van a sustituir las máquinas a los médicos. La máquina va a ser un sistema de ayuda a la decisión, un sistema inteligente que le va a proporcionar información. Cuando un médico puede tardar un tiempo en evaluar una imagen, la máquina le va a dar un segundo un dictamen. Y además, los casos fáciles le va a dar una probabilidad asociada, te puede dar, con lo cual los casos fáciles va a ser inmediato y en los casos difíciles le va a proporcionar una información más. Hay algunos estudios justamente en el ámbito de cáncer que te dicen que cuando coges los médicos de forma independiente tiene un error, cuando coges la opinión de varios médicos y haces un voto de la opinión, mejora la calidad de predicción sobre una imagen en cuanto a cáncer, y que el comportamiento de las máquinas era similar al voto de varios expertos. Es decir, que acaba Claro, siendo una opinión más precisa. Entonces, el médico le va a ser muy útil toda esa información porque va a poder hacer pero le va a ayudar para el diagnóstico y le va a ayudar en todo. Ahora, cuando estamos hablando de análisis de imágenes, los modelos de aprendizaje profundo de Deep Learning no te explican el porqué. Todos esperamos que en unos años tengamos modelos que te expliquen el porqué y además decirle al médico, esta imagen nos dice que con probabilidad 0,88 tiene la COVID, sería ideal que te diga, y en esta zona de la imagen te está dando los hechos por los que te lo estoy marcando. En un futuro claro. lo tenemos. Entonces, siempre va a ser un sistema de ayuda al médico. No nos va a sustituir el médico, pero sí es cierto que para casos muy leves, la máquina puede ayudar y acelerar rápidamente el diagnóstico y permitirá que, como bien tú has dicho, los médicos se centren en los casos difíciles, se centren en el tratamiento y en todo lo que conlleva. Entonces yo creo que va a ser de mucha ayuda en lo que actualmente se llama de la medicina personalizada del futuro, donde va a haber tratamientos personalizados que depende, va a haber ayuda de la inteligencia artificial y, por supuesto, todo el diseño de fármacos, además, que se van a hacer personalizados de acuerdo a la enfermedad. Entonces, entramos en la medicina, vamos a entrar en un mundo diferente que las enfermedades, que son complicadas, por ejemplo, cáncer u otras enfermedades, se va a poder personalizar el tratamiento gracias a toda la tecnología en el diseño de fármacos, en el análisis de poner en común los datos de la genómica, los datos de imágenes, realmente para tratar a un paciente. Tú necesitas conocer la genómica asociada, te daría información. Hace 10 años no se hablaba de toda la parte genómica, hoy en día es importante. Las imágenes, todo el historial clínico, con un sistema de inteligencia artificial que te integre todo ese tratamiento, puedes tener directamente un pequeño informe de un sistema que te está dando toda la información y te la procesa conjuntamente. Podrías tener la labor de un equipo de especialistas en un sistema. Entonces, el futuro es realmente muy positivo en cuanto a cómo va a ayudar a los médicos. Nunca vamos a pensar que la máquina va a sustituir a los médicos. Es impensable en este tipo en medicina y en muchos otros ámbitos. Es cierto, como yo decía al inicio, cuando estamos hablando, se dice que con datos de calidad cualquier
de cualquier actividad que tú la hagas repetitivamente, continuamente, y tarde menos de 10 segundos en hacerla, en pensar cómo hacerla, pues al final esto se automatizará. Pero Ya. no es la medicina. El médico no actúa en 10 segundos repetitivamente cuando trata a cada paciente, ni mucho Sí. menos. Es un Sí, al proceso. final es una amenaza para esas tareas rutinarias, ¿no? Sí. Las tareas repetitivas. Mira, y una pregunta, porque además ya llevamos algo más de media hora. Entonces, por un lado, quiero animar a la gente que está escuchando que mande alguna pregunta si quiere, porque bueno, yo estoy aquí pues aprovechándome de mi posición y haciéndole a Paco las preguntas que yo considero. Y sí te quería decir, cuando hablamos de datos, y con esto también podemos ir cerrando, cuando hablamos de datos, por un lado, llevamos media hora hablando del potencial, ¿no? Es decir, al final la información nos va a dar toda esta potencialidad de añadirle con inteligencia artificial la capa de valor. Y tú decías ahora, no solamente las imágenes, sino la información, la historia clínica del paciente, etcétera, porque nos hemos centrado en el ejemplo de la salud. Pero claro, luego está la parte oscura bueno, pero toda esa información que se cede o que se ofrece para el desarrollo de estos algoritmos, ¿cómo se gestiona? No cómo se gestiona de forma segura, de forma que, porque a día de hoy tampoco tenemos unas grandes bases de datos compartidas, ¿no? Porque si pensamos en nuestra actividad en redes sociales, sí, esas ya las hemos regalado, ¿no? Eso lo estamos regalando diariamente. Pero cuando estamos hablando del tema de la medicina, por ejemplo, cuando se ha hablado de hacer algoritmos que posicionen o que traqueen posibles rebrotes a través del posicionamiento de la persona, ¿no? Y que tú cedas dónde estás, con quién has estado y tu diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, entramos en ámbitos donde todavía no existen. Ahí sí no se está compartiendo la información. Entonces, ¿hay alguna manera? Pues supone muchísimos riesgos en términos de confidencialidad y demás, ¿no? ¿Cómo ves esto y cómo plantearías intentar reducir esas barreras o dar la seguridad suficiente como para poder aprovechar todo el potencial de los datos? Bueno, hay un aspecto ético fundamental en el uso de la inteligencia artificial y la confidencialidad de los datos es fundamental. Entonces, todo proyecto que se inicia, hay un aspecto ético. Nosotros, perdón, en nuestro proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de los dos hospitales de aquí de Granada. Entonces, los datos están anonimizados, no tiene información personal del paciente. Nosotros un proyecto en el que estamos trabajando con imágenes para trabajar con la detección. Y si tuviera datos clínicos en un momento dado, en un futuro que lo unas, siempre anonimizando al paciente. Entonces, primero, se preserva toda la confidencialidad asociada. Es un principio ético fundamental y que está ahí, que se cumple. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la app que en algunos países, en Australia, en Corea del Sur se utilizó para combatir aquí es lo que estamos hablando, que cuando llevaba la aplicación instalada en el móvil, mediante Bluetooth, cuando se acercaba a otro móvil, había un código que era personalizado y además era oculto, que solamente de la persona, que permitía trazar con qué otras personas te has cruzado durante un tiempo, porque el móvil se comunicaban por Bluetooth. Esto se almacenaba en la trazabilidad tuya de tus actuaciones. Si en un momento dado alguien se contagia, la idea es que desde la aplicación a todas las personas que tuvieron un tiempo determinado cerca de la persona, se le mandaría un mensaje diciéndole: usted estuvo cerca de una persona tal día, en tal hora, o como se fije. Entonces se preserva todo el resto de información de qué es lo que hace en tu vida diaria, se va a preservar. Lo único que permitiría avisar a cualquier persona que haya estado un tiempo suficientemente grande cerca de otra persona y te diría, bueno, no lo mismo haberte cruzado en el supermercado cuando estás haciendo la compra, que se han podido conectar 2 minutos porque te coge el mismo pasillo, que si has estado durante Claro que estás un tiempo. estás durante 5 horas porque estás trabajando, estás en una reunión. Entonces, obviamente, todos sabemos que la probabilidad de contagio va a subir. Entonces, esto sería muy bueno para trazar, para rápidamente contactar con personas a las que habría que hacerle una prueba de PCR. La idea es muy buena, ciertamente que choca contra el recelo de la privacidad que se tiene al respecto. Yo leí una noticia, creo que esta mañana, que la app que se ha puesto en marcha en Italia tenía ya 1 millón de usuarios, se le han bajado en muy pocas horas. Que había en Italia, igual que en España, hemos sufrido
fuertemente la pandemia con número de Totalmente. muertes importante. Entonces hay una conciencia de lo importante que es protegernos. Yo, si la app se pone en marcha en España, la voy a bajar y la voy a instalar inmediatamente. Yo quiero que mi móvil se conecte con toda persona con la que la app dictaminará que tiene que haber un mínimo tiempo para que realmente la conexión se grabe. Obviamente, si te puedas paseando por la calle, pues no va a ocurrir. Entiendo que va a marcar unos mínimos de tiempo. Yo sí me gustaría que si yo asisto a reuniones con todas las medidas de protección, pero voy a estar en reuniones, en trabajo, etcétera, o con amigos, y en un momento dado alguna de estas personas se contagia, yo quiero que me manden un mensaje, me diga en los últimos 7 días, que puede ser la parte de riesgo de transmisión de esa persona, o 10 días, los que estipule los centros de epidemia, pues que me mande un mensaje y me diga usted en los últimos 10 días ha tenido una conexión con una persona, ha estado tanto tiempo, por tanto usted tiene cierto riesgo. Vaya si hagas la Claro, prueba. claro. O te Eso, puedes quedar en casa, o sea, puede evitar esos rebrotes inmensos de los que estábamos hablando al o que principio. que Mira, ese preguntan. corre el riesgo de ser portador y por tanto contagiar, claro. Claro, claro. Mira, consultan si eso, varias preguntas. Si este desarrollo, el uso de esta app sería, ¿sabes si sería posible en España con la legislación actual, española y europea? Y si Sí, se parece al geomarketing, si es algo similar a las técnicas que se utilizan en geomarketing. con la ley de protección de datos actualmente es legal, porque tú no estás utilizando, estás salvaguardando la confidencialidad de los datos de cualquier persona. De mí solo tendría que con un ID, un ID que crea mi teléfono especialmente la aplicación para mí, un ID que no tiene nada que ver ni con mi DNI ni con otros datos míos, hay un ID que está en la aplicación y entonces el ID, cuando esa persona se contagia, podrá mandarle a todos los ID con los que ha tenido contacto un mensaje informándole de ese contagio. Por tanto, preserva. Y no se puede volver a la identidad inicial, o tal como está diseñado. No, tal como se está informando, ¿no? Porque directamente lo que van a informar esas personas y directamente yo ya desconozco aspectos concretos en un momento dado. Sí, No está instalada, no sé si en un momento dado tú puedes autorizar de que tenga tus datos personales una agencia de epidemiología para que incluso puedan contactar contigo personalmente. Desconozco. No sé si tiene ciertos niveles de información que pueda acceder y tú decides los niveles que quieras acceder. No conozco la aplicación en profundidad, pero en principio he leído bastante de ella porque me ha interesado el tema y claro. todo lo que te indican es que puedes preservar completamente tu privacidad, no hay ningún riesgo. Y en cuanto al home marketing es distinto. El home marketing está diseñado pensando que cuando tú pasas por una zona determinada, pongamos que vas por la calle recogida de Granada, centro puro de Granada, y a una hora determinada vas un sábado a la 1 del mediodía, es normal que te pueda llegar por la hora que hay por donde estás ofertas de comida de los restaurantes de la zona. Y si estás pasando por el CEDIN, pues te va a llegar información de los restaurantes del CEDIN. Geomarketing es decir, que te voy a mandar información de la zona geográfica en la que tú te estás moviendo, ofertas ofertas que tengan las empresas de ese entorno para comprar, ofertas de restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces el geomarketing va a depender mucho de darte ofertas geolocalizadas donde estás, incluso a ese nivel y a una hora del día, a las 10 de la mañana, no te van a dar la oferta del restaurante, pero te van a dar la oferta de un descuento que tiene especialmente una tienda que está a 100 metros donde tú te encuentras. Y a las 2 del mediodía te van a venir la oferta del restaurante porque se cuenta que es Claro. la hora de comer. De hecho, hay estudios, por ejemplo, algo similar, hay estudios de Big Data en Estados Unidos donde se comprobó que en las horas de comer, de cerca de la comida, si cuando en una gasolinera, en el ticket se hizo una oferta de marketing, en el ticket de la compra te daban en el reverso publicidad de restaurantes cercanos, las ventas de esos restaurantes crecían. ¿Por qué? Porque realmente te llega la oferta en el ticket de la compra, cuando estás echando gasolina y si estás en una zona determinada, es la hora de comer, ves la oferta en el ticket y dices, si es que es hora de comer, me paro a comer. O unos Claro. kilómetros más allá. Aquí sería exactamente igual. Sería pero utilizado en tiempo real en tu móvil. Y bueno, es una de las posibilidades que te permite, bueno, justamente es uno de los futuros negocios de las empresas de telefonía, de los datos realmente, Claro. el poder que estamos hablando que tienen los datos. Los datos son actualmente el gran oro, el gran petróleo en la economía digital y el poder que tienen los datos, porque a partir de esos datos, en este caso la geolocalización, te permite pues, ese tipo de marketing que es mucho más directo y además tiene mucho más éxito que el marketing estándar clásico.
Pues mira, si quieres, no he visto aparecer ninguna pregunta más, lo que pasa es que van desapareciendo un poquillo. Y entonces, como ya son casi menos cuarto y sé que tienes una reunión a las 7, pues si Tengo quieres, más de claro, matemáticas. si quieres concluir pues con algunas ideas, las ideas principales que quieres que nos llevemos. Bueno, la inteligencia artificial es una tecnología segura que respeta, cumple todos los principios éticos, respeta la privacidad de las personas en los datos. Eso está en cualquier proyecto que se va a desarrollar. Eh, es fundamental los datos son el alimento de los algoritmos de aprendizaje automático de inteligencia artificial. Con datos de calidad podemos tener modelos de calidad y es fundamental tener datos y algoritmos que extraen el conocimiento de esos modelos. Y además estamos hablando y además el modelo de inteligencia artificial europeo, inteligencia artificial al servicio de la persona, donde la persona está en el centro del desarrollo. En Europa, todos los desarrollos que están haciendo giran con esa idea, donde estamos hablando de servicios, de modelos al servicio de la persona. Eso es Y muy importante. es muy importante. Entonces, es una tecnología segura, una tecnología que ciertamente está en el centro, en el corazón de la cuarta revolución industrial que estamos viviendo y que es una tecnología que nos está transformando la sociedad. Es verdad que y que probablemente este momento de pandemia que nos ha llevado más al mundo virtual, a la digitalización, pues va a acelerar la llegada de nuevos proyectos y todo lo que es la transformación digital y la parte de automatización inteligente asociada a la transformación digital. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco. Nos volveremos a ver, bueno, antes seguro que hablamos, pero nos volveremos a ver en SouthTech Week, porque pues, si alguno no lo sabe de los que hay escuchando, pues tú vas a dar una ponencia y luego tu equipo, pues también contamos con toda la ayuda de tu equipo para hacer otras charlas, talleres de distinto nivel. Y además es que durante esas jornadas lo que pretendemos es dar información, que la gente conozca esto, ¿no? Que vencer el temor a través del conocimiento. O sea, Sí. necesitamos poder conocer de qué estamos hablando para poder aprovechar pues, toda su potencial. Y nada más, pues muchas gracias a todos y sobre todo a ti, Paco. Igualmente Pues a todos los hablamos asistentes. pronto. Gracias a ti por la organización y un placer. Hasta el próximo Sí, día. como siempre. Chao. Hasta Chao. luego.